a todos, hoy os traigo una receta que os prometía la semana pasada cuando compartía con vosotros mi receta de crema pastelera. Unas berlinas de crema sin gluten o bombas sin gluten, como también se las conoce. Esponjosas, esponjosísimas. Las berlinas o bombas son unos dulces de masa fermentada y frita, que a diferencia de los donuts no tienen agujero en el centro. Otra diferencia con los donuts es que van rellenas, ya sea de crema, de mermelada. Como curiosidad te contaré que si bien fuera de Berlín se las conoce como berlina, en el propio Berlín no se las llama así, sino Pfannkuchen, lo que podría traducirse como bollos de sartén. Bueno, pues esta versión sin gluten es fabulosa. Estas berlinas sin gluten son esponjosísimas y se conservan además estupendamente un par de días. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y vamos a ver cómo se preparan estas berlinas sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto de aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes sustituir por almidón de arroz. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de patata. Si sustituyes por almidón de tapioca, rebaja un poco la cantidad. Te dejo aquí arriba la equivalencia, porque si no, se nota la masa un poco gomosa. Voy a añadir la harina de avena. Emplea siempre una marca certificada sin gluten. Si no la consigues, emplea harina de sorgo, de mijo o si no queda más remedio, harina de arroz. Voy a añadir también el azúcar y la goma xantana. Ahora voy a añadir la levadura seca. Yo empleo una levadura que no necesita ser activada. Se puede añadir directamente a los ingredientes secos. Si empleas levadura seca normal o levadura fresca, actívalas primero y añádelas después con los ingredientes líquidos. Voy a añadir la sal. Y voy a remover con una cuchara para que se integren bien todos los ingredientes. Una vez que se han mezclado muy bien, añadimos los líquidos. Yo voy a emplear leche, pero puedes emplear bebida vegetal. Voy a añadir las claras de huevo. Las yemas las emplearemos en la crema pastelera. Y voy a añadir margarina, aunque puedes emplear mantequilla a temperatura ambiente. Remueve con una cuchara para que se integren bien todos los ingredientes. Y en el momento que todos los ingredientes se hayan integrado, comienza a amasar propiamente. Puedes amasar con amasadora a mano como voy a hacer yo, o por tratarse de una masa tan blanda, también con varillas con el accesorio de gancho. Como ves, esta masa ahora mismo no tiene ninguna elasticidad. Si yo tiro, me llevo el pegote de masa. Amasa unos 10 minutos. Verás cómo la masa va cambiando de textura. Y esta es la textura que vas a obtener al final. Es una masa muy blanda, debe ser así. En ocasiones me dejáis algún comentario. Eva, ¿seguro que están bien las cantidades? La masa es muy blanda y muy pastosa. Sí, debe ser así, pero calma. En el momento que engrasas la superficie y formas una bola, se deja manejar. Pues cuando tengas la masa lista, límpiate y lávate las manos si has amasado a mano. Aceita una espátula o lengua de cocina y recoge muy bien la masa del recipiente. Engrasa generosamente, ya que como digo, la masa es muy blanda. Engrasa también una superficie de trabajo y vuelca la masa. Forma un cilindro alargado para que te sea más fácil de dividir. Y divide en porciones. Engrasa para ello muy bien la espátula. De estas cantidades salen 4 berlinas del tamaño habitual o 6 más pequeñas. Te aviso, esta masa es muy blandita, así que no intentes estirar la masa con un rodillo y cortar con un cortapastas. Cuando tengas las porciones divididas, forma una bola con cada una de ellas. Engrásate para ello muy bien las manos y haz rodar la porción hasta que tengas una bola con la superficie perfectamente lisa. Y cuando las tengas listas, ve colocándolas sobre cuadrados de papel de horno. Ahora, aplana la superficie con la mano. Ve formando discos de poco más de 1 centímetro de grosor. Y dales una forma bonita. Cubre con film plástico de cocina. No te recomiendo hacerlo con un paño porque se pegará. Y deja reposar hasta que doblen su tamaño. Mientras que reposan, prepara la crema pastelera para que tenga tiempo de enfriarse. Para no hacer este vídeo demasiado largo, te dejo el paso a paso en este vídeo de aquí arriba. Una vez que las berlinas han doblado su tamaño, llega el momento de freírlas.
Calienta aceite a fuego medio. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a freír en la 5. El aceite debe cubrir al menos 3 centímetros para que las berlinas puedan flotar e hincharse correctamente. Introduce un palillo. Si este burbujea, puedes comenzar a freír tus berlinas. Introduce la primera en el aceite con el papel de hornear. No burbujeará en exceso, pero si tienes dudas de si la temperatura es suficiente, espera un poco antes de añadir las demás. En el momento que veas que se quiere abrir por el contorno, da la vuelta. Se debe a que la zona en contacto con el aceite ha ganado mucho volumen. Damos la vuelta para que la berlina crezca homogéneamente. Retira el papel. Y ahora no cabe duda de que el aceite tiene suficiente temperatura, así que introduce el resto de la tanda. E igualmente, en cuanto veas que se quiere formar una grita en el contorno, da la vuelta. Cocina a fuego medio unos 3 o 4 minutos. Si la superficie se dora antes, el fuego está muy alto, bájala un poco. Cuando la cara inferior esté doradita, vuelve una vez más y cocina hasta que se dore también por el otro lado. Si es necesario, vuelve una vez más. Escurre la primera berlina y ponla en un plato sobre papel absorbente. Mientras que las otras que hemos introducido más tarde se terminan de hacer, observa la primera. Si notas que se empieza a arrugar o desinflar, significa que le ha faltado tiempo. Deja entonces que las otras se doren un poco más. Y haz lo mismo con la segunda tanda. Si ves que se doran demasiado rápido, baja un poco el fuego. Yo he bajado mi cocina a la posición 4. Y cuando las tengas, sácalas igualmente a un plato cubierto con papel absorbente y deja que enfríen. Llega el momento de rellenarlas con la crema y para ello voy a usar una manga pastelera. Tal vez te preguntas por qué mi crema es tan amarilla. He añadido una pizca de cúrcuma a la crema para que quede más intensa de color. Y cuando las berlinas enfrían, tienen este aspecto y esta textura. Fíjate qué maravilla, yo me podría pasar horas apretándolas. Lo primero que hay que hacer es abrir la miga para poder introducir cuanta más crema mejor. Puedes emplear una brocheta o un palito de comer comida asiática. Y rellena con la crema. Introduce la boquilla de la manga y aprieta hasta que veas que la crema casi se quiere salir. Cuanta más crema, más ricas quedan. Y una vez que están todas rellenas, puedes cubrir con azúcar glass. Y ya estarían listas estas berlinas sin gluten. Creo que el aspecto ya habla por sí solo. Pero fíjate nuevamente qué esponjosidad. Son una verdadera maravilla. Cómo aprieto y cómo se recupera la forma. Pero vamos a lo que importa. A ver cómo están por dentro. Mira cómo se abren. Mira cómo es esta miga y mira esa crema. ¡Qué maravilla! A los tuyos les va a costar creer que son sin gluten. Si las guardas bien cerradas, aguantan un par de días perfectamente. Pierden un poquito su esponjosidad, pero están muy ricas igualmente. Las que no vayas a gastar de inmediato, es mejor que las congeles sin rellenar tan pronto como estén frías. Cuando las descongeles, las calientas un poquito para que recuperen su esponjosidad y las rellenas. Y nada más, yo me voy a comer mi berlina y espero que os animéis todos a preparar unas iguales en casa. ¡Un saludo a todos!